Te apuesto lo que quieras que tanto a ti como a mí no nos gusta batallar. Pero a veces la vida nos pone en situaciones difíciles que hay que esforzarnos mucho para salir adelante. Lo que sí es que no le puedes echar siempre la culpa a la vida. A veces también es tu culpa, gordo. Como cuando te compras una troquita bien latosa. Por eso hoy te voy a recomendar varias troquitas para el jale que te prometo que son de las que dan menos batalla. Número 1. Chevrolet S10 de segunda generación. Y esta te tengo que recomendar una muy específica, que era la que traía el motor 4 cilindros de 2.2 litros con transmisión manual. Estas trocas empezaron a salir en 1994 y estuvieron dando guerra hasta mediados de los 2000. Y las que les digo que trae el 2.2 litros 4 cilindros, la verdad es un motor que se ha probado a sí mismo ser un motor bien confiable. Este era el que venía con los Cavaliers y los Sunfires, que ya sabemos que a principios de los 2000 eran tan populares que hasta los polis los traían de patrullas. Y para que hasta los polis les hayan durado, quiere decir que son motores muy confiables. Pero lo que más me gusta a mí de este motor es que la verdad son bien simples, no tienen nada de cosas extrañas. Los costos de reparaciones y los costos de mantenimiento son muy bajos. Y lo mejor es que cualquier May tiene experiencia en ellos. Eso sí, la S10 pues no va a ser la troquita ni la más cómoda, mucho menos la más bonita. La verdad yo creo que de esta lista son de las más feitas. Y definitivamente tampoco va a ser la más rápida ni se va a sentir deportiva. Pero vamos a ser sinceros, queremos troquitas para el jale que sean confiables, no que sean rápidas ni cómodas. Y esta troquita en serio te la estoy recomendando por experiencia, porque hace varios años yo traje una que era 1997, negra con dorado, interiores cafecitos, estaba horrible la chingadera. Pero la verdad, yo le agarré mucho cariño, porque fue una camioneta que me ayudó a sacar adelante a mi taller por un buen tiempo. Además de eso, con el 2.2 litros y la transmisión manual, nunca se rajó. Y yo creo que también le agarré mucho cariño porque fue de mis primeros carros que les funcionaba bien el aire acondicionado. Entonces para mí esa cosa era una maravilla de otro universo. Ahora lo que va a ser difícil aquí va a ser encontrar una en buen estado. Pero igual y no la necesitas perfecta, simplemente con que esté muy decente, que esté trabajando bien y se vea que le echan cariñitos y que la mantienen, esta troca te puede dar muy buen servicio y en serio es una troquita que yo sí recomiendo para el jale. Número 2. Silverados del 99 al 2006. Y aquí no nomás son las Silverados, abarcamos también a las GMC Sierras y a las Cheyennes y a todas esas chingaderas que la verdad son lo mismo, nada más con un poquito de cambios estéticos o de cambio de versión. Aquí lo único es que tiene que ser de 8 cilindros y de 6 birlos, no te metas con las diésel, ya son una lata para estos años. Pero las otras se cargaban con mi bebito Fiu Fiu, el V8 de tercera generación de Chevrolet que todos conocemos como el LS. Y te recomiendo específicamente estos años porque aquí era cuando a Chevrolet todavía no se le ocurría ponerle al LS un sistema que lo hiciera trabajar en 4 cilindros, que ya sabemos que es el AFM o el DOD, y este es una de las peores ideas que incluso tiene a trocas de este año dando batalla. Ahora sí, tampoco estas trocas no son perfectas, sobre todo las que eran 4x4 podían tener problemas electrónicos con el módulo del 4x4. Las transmisiones pues ya sabemos que vienen con la 4L60 o la 4L65, las cuales pues no les gusta que las abuses mucho, pero si es una troca que tú manejas y que tú tratas de manera regular, te va a dar muy buen servicio. Y también lo mejor, cualquier May le entra a los trancazos con estas trocas, no tienes que conseguir a nadie especializado. Son motores muy simples, muy fáciles de arreglar y las refacciones están en cualquier yonque o en cualquier refaccionaria. Y lo más bonito es que si algún día se te bota la canica y ya jubilas la troca y no la vas a echar a jalar, la puedes modificar y hacer una máquina de poner arrastradas. Número 3, y vámonos con la Ford para que no se me sientan. Ford Ranger de 1998 al 2012, pero también tiene que ser una muy específica y es la que venía con el 4 cilindros de 2.3 litros, transmisión manual. Estas troquitas son extremadamente confiables y además son muy populares.
En serio, los que han tenido Ranger le tienen una fe a esa troca que saben que no los va a dejar tirados. Y es que el 2.3 litros fue un motorcito que ya tenía corriendo varios años y se había probado que era muy confiable y era bueno para trabajar. Y pues con transmisión manual todavía mejor porque son bien simples. Estos motores son de ese tipo de motores que cualquier maestro lo va a poder arreglar y las partes van a ser muy fáciles de conseguir. Eso sí, son lentas como ellas solas. Y la verdad, tienen un manejo que para esos años pues no era muy aceptable. La S10 se manejaba mucho mejor, pero por lo mismo que los diseños de las suspensiones eran mucho más antiguas, pues tenía menos cosas que le pudieran fallar y ya todos las conocían y sabían trabajar sobre ellas. Lo único malo que yo le veo a esta troca es que la verdad, como son tan populares, generalmente están mucho más arriba que las otras de su segmento de los mismos años. Pero otra vez, esto es por algo, es porque la gente les tiene mucha fe y saben que no te van a dejar tirado. Por eso la Ranger 98 al 12 con el 4 cilindros manual es una muy buena troquita para el jale. Número 4 y seguimos con Ford. La F-150 de 1997 al 2002. Estas trocas cuando salieron fueron revolucionarias, en serio. Había lista de espera para comprarlas y era principalmente dos cosas. Primero, el diseño exterior redondeado era algo bien diferente que no habíamos visto en camionetas hasta esos años. Además de eso, venía con un motor V8 SOHC, o sea, Single Overhead Cam o árbol de levas a la cabeza, lo cual era un motor nunca antes visto en una camioneta. Bueno, modernona, porque sí había unos Jeeps bien viejos que traían motores que traían árboles de levas a la cabeza. Pero en general, el mercado estaba casado con los V8s que traían el árbol de levas al centro. Y este extraño motor que ahorita ya se hizo muy popular e incluso hay unas versiones que son muy malas, pero la verdad, el 4.6 de 2 válvulas de mediados de los 2000 era uno de los motores V8 más confiables que han salido en la historia. En serio, este es otro que traían los policías y que además de eso traían los taxistas, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que se utilizan los taxis grandes. Y son motores que son bien común verlos con arriba de las 200,000 millas, o sea, 320,000 kilómetros. Eso sí, no eran ni los más rápidos ni los más eficientes de combustible, pero sí estaban con muy altos grados de confiabilidad. Y la verdad, en este punto me pudiera extender también a camionetas más nuevas, más o menos por ahí de hasta el 2008, pero tienen que seguir teniendo el 4.6 de 2 válvulas. Lo que sí es que las más modernitas podían darte más lata con la transmisión, pero igual, son trocas full size que son bien confiables y buenas para jalar. Y si no me crees, asómate en la calle, las sigues viendo dando guerra. Número 5, la Dodge Dakota del 97 al 2004. Y esta troca a mí me da sentimientos encontrados porque había unas que no eran muy buenas. Pero si te vas sobre la que era 4 cilindros manual, que traía el 2.5 litros, la verdad son troquitas que son bien confiables. Este 2.5 litros era un motor que ya tenía muy buen rato en el mercado y que Mopar se lo había puesto a muchos otros de sus productos. Y sí, la verdad es bien conocido por ser un motor súper lento, no tenía muchos caballos de fuerza. Y en el caso de la Dakota, que era de las troquitas del segmento más amplias y más pesadas, pues las hacía muy lentas. Pero como quiera, las hace bien confiables y buenas troquitas para el jale. Y la verdad, lo que sí le gana a la Dakota a todas las demás es que para mi gusto es la más bonita. Y la otra cosa es que es de las más amplias. En esta troca sí que pues sí te sientes mucho más amplio que en una S10 o que una Ranger de los mismos años. Lo único malo es que en partes de carrocería y en partes de interiores va a ser más difícil de conseguir refacciones porque estas trocas se vendieron en mucho menos volumen que su competición. Y hazme caso, aléjate de la que trae el 3.96 cilindros. Esas no eran nada buenas, tenían problemas con las cabezas. Y la V8 pues no tantos problemas, pero pues va a ser más tragona y no tan confiable. Así que por eso yo te recomiendo la 2.5 litros 4 cilindros manual. Y hazme caso, esta va a ser una buena troquita para el jale. Número 6, la Ram del 94 al 2002. Y este es otro caso que yo les tengo mucho cariño porque un tío tenía una y la verdad esa troca la disfrutamos mucho. Y para mi gusto es una de las más bonitas de esos años. No sé por qué a mí me encantan esos modelos de Rams.
Y aunque sí tenía muchos problemas de calidad, por ejemplo, el tablero, te apuesto lo que quieras a que no encuentras una que no se le haya desmoronado el tablero en 1000 pedazos. Pero en general eran camionetas bien confiables. Y eran bien confiables porque pues no tenían mucho chiste. Eran camionetas que venían con un V8 Magnum que traía tecnología que venía arrastrando desde principios de los 70s. Y además venía con transmisiones de 4 cambios automáticas que igual eran bien simples. Aquí no traía nada de cosas extrañas. Eran trocas sin pretensiones, sin lujos. Eran trocas pa'l jale. Y eso sí, no esperes que sean las más eficientes de combustible. Yo creo que de todas eran las que tragaban más duro. Ni mucho menos van a ser las más cómodas ni las más equipadas, porque otra vez era cuando las trocas las hacían para jalar. Y mientras te encuentres una que esté en decentes condiciones, son troquitas que todavía les queda muchas ganas de chambear. ¡Bonus! La Toyota, todas. En serio, no existe tal cosa como la marca de carros perfecta, pero si alguna le pudiera llegar a esos estándares, tiene que ser la Toyota. Y es que con las camionetas que nos ha entregado, ahí puedes ver realmente lo que Toyota tiene capacidad de producir, porque como yo les he dicho, todos los carros fallan, sobre todo cuando no los cuidas bien, pero si tienes un Toyota, te va a fallar menos que cualquier otra chingadera. Y es que te lo prometo que desde la Toyotita Pickup de mediados de los 80s que traía los motores 22R hasta la Tundra o la Tacoma TRD Pro que se está vendiendo hoy en la agencia, son trocas que tienen fama de no rajarse para nada. Yo lo único que tendría cuidado es, si te vas por una de principios de los 2000, revisa muy bien que no tenga óxido en el chasis, porque sufrían mucho de este tema. Y la otra, del presupuesto, porque la verdad todo mundo sabe que son trocas que no se rajan, por eso valen mucho más que otras trocas de los mismos años y de los mismos segmentos. Pero igual, si pagas ese extra, pues sabes que va a ser una troca que no te va a dar batalla. Y la última, y este es otro bonus porque es de las más viejitas de esta lista, es la Nissan D21 del 85 al 97, que todos conocemos como la Hard Body, o la Estaquitas aquí en México. Y es que estas trocas son tan buenas, pero tan buenas, que por eso las dejé en el bonus, porque va a ser difícil que te encuentres una que estén dispuesta a vender. Y en el caso de que veas una en venta, te prometo que va a durar horas, porque va a haber alguien bien puesto para comprarla. Y es que, otra vez, estas son trocas que se hicieron para jalar. Eran muy simples, no tenían nada de equipo, no eran ni siquiera cómodas. En serio, estas trocas, después de un par de horas manejándola, ya no sabes ni en qué posición ponerte, porque ya te duele la rodilla, ya te duelen los brazos y ya te duelen hasta las nalgas, gordo. Pero por lo mismo que son tan incómodas y tan simples, eran trocas que eran muy buenas para jalar, porque para eso las diseñaron, no para estar tirando caca. Que por cierto, así le decimos aquí en mi rancho, estar presumiendo. Estas chingaderas son tan confiables que pocas veces se descomponen. Y no a que no tengan nada malo, simplemente todo lo malo que tienen no es suficientemente malo como para que dejen de funcionar. Ahora, ya si te decides arreglarlas y mejorarlas, cualquier mail le vas a ver a estos motorcitos. Es más, a veces hasta tú te vas a poder aventar las reparaciones, porque son motores 4 cilindros bien simples, con transmisiones manuales bien aguantadoras. Solo toma en cuenta una cosa, estas trocas, como ya les dije, son bien incómodas. Cero para princesos. Aquí es para puro macho alfa lomo plateado que va a andar jalando todo el día en su Nissancita. Así que espero y te sirva mucho este video. En serio, estas trocas son buenas para el jale. Y ahora dime, ¿con qué tema seguimos? Tenemos dos: las mamavans o carritos baratos para la escuela. Tú ponme en los comentarios cuál prefieres.